Muy buenos días. Llegó la hora de escuchar su programa Radiando Fe. Radiando Fe. Radiando Fe. Abra su Biblia y acompáñenos. Con ustedes, Cintia Vázquez. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarme esta mañana en su programa Radiando Fe. Les habla su servidora Cintia Vázquez. Hemos estado en el tema de señalados hacia Cristo, el permanecer. Y dentro de permanecer en Cristo, hemos cubierto varias sesiones, temas que en cada uno de esos temas es como somos señalados hacia Cristo, es como permanecemos en Cristo, porque permanecer en Cristo puede ser algo que nos confunde, ¿verdad? Puede ser algo como, pues, ¿cómo es que uno permanece? Como nos dice en Juan 15 y verso 4, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Son nuestro responsabilidad como cristianos es permanecer en Cristo. Y dentro de permanecer, muchas veces en los problemas de la vida, en las cosas muy difíciles, en nuestras grandes tristezas, muchas veces nos desviamos, nos confundimos y nos apartamos de Dios en vez de permanecer en Cristo, que es donde está la solución, es donde está el confortamiento, es donde está la sanación espiritual o a veces hasta la sanación física, ¿verdad? Pero solamente Dios sabe lo que Él está queriendo lograr en la vida individual de cada quien. Solo Él sabe cómo responde, pero es nuestra responsabilidad permanecer. Por esto esta serie se llama Señalados hacia Cristo, por la tendencia que tenemos a desviarnos y, y, este, y, el, y es realmente aprendiendo a permanecer en Cristo. Y desde un principio hemos hablado, ¿verdad?, sobre cada paso, y todos estos los van a encontrar en YouTube, el canal de Radiando Fe por medio de YouTube. Y empieza desde la salvación y como el amor de Dios y la importancia de nuestra obediencia. Y ahora Dios espera que obedezcamos en todo, ¿verdad? En todo, como Él tiene su forma de hablarnos, Él tiene su forma que si nosotros estamos interesados en lo que Él tiene que decir, Él se va a dar a entender a cada uno de nosotros para en qué es el camino que debemos de tomar. Y cuando Él nos revela ese paso o ese camino que debemos de tomar, entonces es nuestra responsabilidad obedecerle, porque pues no nos va a revelar el paso a seguir si no estamos obedeciendo en el paso que ya nos demostró. La obediencia es de mucha importancia, de que permanecer en esa, en la leche espiritual cuando empezamos, pero realmente vimos, ¿verdad?, en el transcurso de esta serie que empezamos con leche espiritual y Dios nos guía a su verdad por las cosas livianitas de la palabra de Dios, pero luego Él espera que maduremos en nuestro caminar con Cristo y espera más de nosotros, espera que aún lleguemos a ser hasta maestros de la palabra de Dios. Y eso también fue dentro de una de las sesiones de esta serie de permanecer en Cristo, señalados hacia Cristo. Y también el ser abnegados, hablamos de que pues este mundo nos ha enseñado a poner al yo enfrente siempre, ¿verdad? Que si eso no me conviene a mí, ¿por qué lo voy a hacer? Si eso no es de mi interés,
Entonces, ¿por qué voy a perder tiempo en eso? Y Cristo fue todo lo contrario. Cristo nos enseña a poner al prójimo antes de los intereses de uno mismo. Y ese nomás es un simple ejemplo, pero la sesión de abnegados es también muy importante. Hablamos sobre la importancia de compartir todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida, de compartir de lo que el Señor nos está enseñando. Es cuando uno comparte, um, es como, es como Dios lo está usando como luz en este mundo oscuro. Um, una de las formas, ¿verdad? No es la única forma que somos luz. Y luego a la adoración, que adoremos a nuestro Dios y que por medio de la adoración Dios logra hacer tantas cosas en nuestro ser íntimo. Él logra confortarnos, logra fortalecernos, logra imponer su paz en nuestro corazón. Tantas cosas, ¿verdad? Y muchas veces decimos, pues es que están las circunstancias tan pésimas, estoy tan de mal humor o estoy tan triste que cómo voy a alabarlo. Y, y es precisamente lo que su ser necesita. Fórcelo si es necesario y luego brota naturalmente, porque la de alabar a Cristo es de mucha importancia. Y luego también cubrimos la semana pasada sobre qué es lo que tanto le pedimos al Señor, por qué clamamos, qué es lo que tanto deseamos. Y, y muchas veces estamos deseando algo físico, ¿verdad? Algo de este mundo, algo que sentimos que nos hace falta, sea una pareja o una sanidad, sea un trabajo, sea un hogar, sea un auto, sea lo que sea que está usted deseando. Muchas veces es algo de este mundo. Y lo que vemos por medio de su palabra es de que sus íntimos, porque el Señor nos ama a toda su creación, pero claramente vemos por medio de la Biblia que el Señor tenía íntimos a través de los tiempos de la Biblia. Y todos sus íntimos, ¿verdad? David, Moisés, Pablo en el Nuevo Testamento, todos los personajes de los que habla son ejemplos y se pueden considerar la mayoría íntimos, ¿verdad? Que el Señor trató con ellos o los usó de alguna manera. Y entonces en esa intimidad que podemos ver es de que ellos clamaban, ¿no? Más claramente lo podemos ver en los salmos. Esas son oraciones, son súplicas y podemos ver cómo clamaban ante Dios, pero no estaban, a veces sí estaban clamando que fueran liberados, ¿verdad?, de los enemigos, pero en muchos de los versos se puede ver que ellos están clamando por Dios mismo, están sedientos del Dios viviente, reconociendo, ¿verdad?, que nada de este mundo va a suplir ese hueco de su corazón, que ellos reconocen que no importa lo que me haga falta, lo que me haces falta eres tú, Señor, y si yo te tengo a ti, entonces todo lo tengo en la vida, ¿verdad? Hemos oído esas canciones, pero que realmente las vivamos, que nuestro espíritu esté de acuerdo al 100% y luego que nuestras acciones se alineen de acuerdo a esa verdad de Dios que estamos cantando. Y muchas veces cantamos las canciones y se van en el aire, ¿verdad? Tenemos el punto de la alabanza. um, es, es, Hay un punto, ¿verdad? Es que se actualicen
esas palabras en nuestras vidas. Y muchas veces gente entra tarde a la iglesia que porque al cabo empiezan alabando y pues nomás están cantando y tengo chance para llegar a tiempo y todavía escuchar la palabra de Dios. Y no, eso es un deleite estar en la adoración, en esa alabanza, en comunidad hacia nuestro Dios. Es tan poderoso, no se robe a sí mismo de esa oportunidad de alabar a nuestro Padre Celestial. Eso es lo que vamos a hacer cuando estemos en la eternidad. Qué hermoso obtener esa experiencia aún ahora, antes de entrar a la eternidad. Bueno, estamos ya en parte de la eternidad, pero usted me entiende, ¿verdad? Ok, bueno, tenemos que, en lo que estábamos ya mezclé dos sesiones en una, porque uno era la alabanza y el otro era de que teníamos que clamar, ¿verdad? Clamar, querer, desear la presencia de Dios, desear conocer a nuestro Dios, desear estar en tiempo con nuestro Dios, nuestro Creador, porque muchas veces vemos a Dios como un ser divino, que sí lo es, pero muchas veces lo vemos como un ser como muy alejado, como que está no a nuestro alcance. Y es todo lo contrario. Dios es un Dios íntimo, Dios es un Dios personal, pero si no estamos clamando, si no estamos diciéndole, Señor, corrígeme, Señor, ¿qué es lo que está oponiéndose entre tú y yo? ¿Qué es lo que yo no estoy viendo? ¿Qué es lo que yo no estoy entendiendo? O sea, que uno esté deseando más del Señor. Pero hay toda una sesión sobre ese tema en la que usted puede escuchar. Fue la de la semana pasada. Y hoy quería tratar de ver si podíamos concluir la sesión. Es de mucha importancia que nos regocijemos, ¿verdad? Que haya gozo en nuestra alma, que reconozcamos quiénes somos, ¿verdad? Y que porque reconocemos quiénes somos hijos del Dios viviente, somos hijos del más alto, ¿verdad? Del soberano Dios, el creador del cielo y de la tierra. Somos hijos y su palabra dice que como hijos somos herederos con Cristo. Somos tantas cosas que reconociendo eso y creyendo eso, nos debe de traer un gozo inexplicable, debe de traernos paz, esperanza. Pero no se sienta mal si usted no se siente así ahorita. Tiene que entender que el enemigo constantemente está tratando de confundirnos, de hacernos dudar, ¿verdad? Y de hasta fastidiarnos, ¿verdad? Que nos sientamos hasta fastidiados de la palabra o fastidiados de las cosas religiosas, pero es nuestro deber permanecer en Cristo y hacer todas estas cosas de las que hemos estado hablando para volver a ser fortalecidos y que nuestro espíritu sea fortalecido, que realmente ese era el deseo de mi corazón para el día de hoy, de hablar sobre cómo es que está conectado todo esto, ¿verdad? Que todas estas cosas de las que hemos hablado es como permanecemos, pero también es como somos, nuestro ser es fortalecido. Pero antes de llegar a esa conclusión, vamos a seguir, ¿verdad? Porque en ese regocijo, en ese gozo, nuestro ser está proclamando que está usted confiando en el Dios viviente, que usted está confiando en sus promesas, que usted está confiando en que su Dios no le va a fallar,
¿verdad? Quizás no va a ser lo que yo estoy pidiendo precisamente, pero sí va a estar conmigo y no me va a fallar, y lo que vaya a pasar es para mi bien. Todas estas certezas le está diciendo el enemigo, le está dando una bofetada al enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo quiere robarle su gozo, quiere robarle esa esperanza, quiere robarle su fe que es sobre todo tan importante. Porque ¿qué vemos en Efesios 1 y 3? Dice, ¿es el 1:3? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición la tenemos. Ya fuimos bendecidos en Cristo, pero la clave es en Cristo. La clave es permanecer en Cristo, y esa bendición es segura, ya se nos dio. Y aquí quiero darle el ejemplo de que escuché precisamente esta semana, de que así como un té, ¿verdad? Una bolsita de té, que se calienta el agua y ponemos la bolsita de té. Y entre más dejamos la bolsita en el agua, más fuerte se carga el té. Y si nomás metemos la bolsita tantito y la sacamos, entonces el agua muy apenas se pinta o muy poco se concentra del sabor del té. Pero el poder está en que la bolsita permanezca en el agua. Y ese es Cristo. Cristo es la concentración de esa bolsita de té. Todo está ahí. Toda la concentración ya está ahí. Nosotros simplemente hay que estar donde está la concentración, y luego esa concentración se nos pega, ¿verdad? No sé la palabra correcta, ¿verdad? De lo que hace el té, se infunde el agua de esa presencia, de esa bendición, de ese fruto espiritual. Y eso es permanecer. Me ayudó mucho a mí. Le pido a Dios que lo haya explicado de una manera en que también lo haya impactado a usted, porque es tan importante el permanecer en Cristo para ser llenos, ¿verdad? De toda la presencia de Dios y toda la bendición que viene con estar en esa presencia de nuestro Padre Celestial. Hay que confiar, ¿verdad? En ese regocijo. Estábamos hablando sobre ese regocijo, sobre ese gozo, de que estamos gozosos porque reconocemos que el Señor se nos está revelando personalmente. Por eso esos versos de que quién somos nosotros, ¿verdad? Que Dios nos escucha, que quién somos, no somos nada, somos más que gusanos. Y en unas versiones así lo dice, somos más que gusanos. Sin embargo, Dios nos ama, Dios nos escucha, Dios nos creó semejantes a Él, y somos importantes. Pero pues el enemigo le gusta confundirnos, le gusta distraernos de las cosas que realmente importan en este mundo. Es importante que dentro de ese buscar y anhelar de Dios, que confiemos profundamente en su palabra, confiemos en el Señor con todas nuestras fuerzas, ¿verdad? En Proverbios 3, todo ese verso, todo ese salmo, vamos ahí tantito, Proverbios 3. El verso es: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Él te guiará en los caminos
derechos, ¿verdad? Pero todo el Proverbio 3 tiene tanta sabiduría, tanto que hay que aplicar a nuestra vida. Si acaso no se recuerda de nada de esta sesión, recuerde de meditar el Proverbios 3 y de aplicarla, de pedirle al Señor que le ayude a aplicarla a su propia vida. Pero en todo esto, lo importante es seguir intentando. Cuando la vida nos desanima, cuando el enemigo nos llena la cabeza de dudas y de mentiras, hay que reconocer que es el enemigo, ¿verdad? Hay que reconocer que esos pensamientos no vienen de Dios y que esos pensamientos tampoco son suyos. En eso es donde entra el discernimiento, ¿verdad? Y Dios nos aumenta nuestro discernimiento. Entre más permanecemos en Cristo, entre más permanecemos en su palabra, entre más nos rendimos ante sus pies, deseando que nuestro corazón sea eliminado de todo lo que se interpone entre nosotros y Dios. Cuando vamos eliminando esas cosas de nuestro corazón, entonces Dios va llenándonos más de Cristo, de su ser, de sus modos, del fruto del Espíritu, para que seamos más como Cristo. Esa es la meta, ser más como Cristo. Si nosotros reconocemos que no somos nada como Cristo, pues tenemos mucho tiempo que pasar de rodillas ante nuestro Padre Celestial para que nos ayude a ir desintoxicando nuestra mente, desintoxicando nuestro corazón para poder llegar a donde Él quiere que lleguemos espiritualmente. Y cuando esas emociones, ese comentario se me interpuso, pero a lo que iba era que cuando el enemigo nos llena la mente de mentiras o nuestras emociones quieren sobrellevarnos, ¿verdad? Que nos sentimos que nomás queremos llorar, que nomás queremos gritar, o que estamos demasiado enojados, ¿verdad? Todas esas emociones se aplacan con la verdad de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa, más poderosa que sus emociones. Lo único que usted tiene que hacer es recordar la palabra de Dios en esos momentos donde su mente quiere hacer un tornado de emociones en su mente y en su corazón. Se lo digo porque lo he vivido, ¿verdad? Está uno queriendo armar un escándalo de como una niña de 2 años en el mercado pidiendo un toy, un juguete que su mamá o su papá no quiere o no puede comprarle. Y a veces así nos ponemos con nuestro Dios, nuestras emociones nos ganan y queremos gritar o queremos llorar o queremos decirle, Señor, ya no aguanto, sácame de aquí, tú dijiste y ya sácame y no quiere, o sea que uno no quiere entrar en razón, pero la verdad es que la verdad de Dios funciona. Cuando uno abre la Biblia, cuando permitimos que el Espíritu Santo trabaje en nuestro ser, entonces en esos momentos difíciles, lo único que uno tiene que hacer es desearlo. Señor, rescátame. Espíritu Santo, recuérdame de lo que me has enseñado. Y entonces que automáticamente empiece a brotar de nuestro corazón. No sé qué está pasando, no sé qué voy a hacer, no sé, pero lo que sí sé es que soy hija del Dios viviente. Lo que sí sé es que en Cristo ya fui bendecida con toda bendición espiritual. Lo que sí sé es que el enemigo ya fue derrotado en el monte del Calvario.
Eso es lo que sí sabemos. Sí sabemos que Dios es fiel a todo lo que Él ha prometido. Sí sabemos que Dios nos conforta en toda situación. Sí sabemos que si yo clamo al Señor, Él me responderá. Sé que me saca de mis problemas. El Salmo 33. Es tantas cosas que podemos usar. Esas son nuestras armas, esa es nuestra fortaleza, ese es el poder de Dios activado en nuestra vida. Eso es lo que tenemos que aprender a ser, cristianos armados, armados como dice en Efesios, ¿verdad? Es la armadura de Dios. Pero la armadura de Dios viene siendo ¿qué? Viene siendo esa confianza en la palabra, esa confianza en todo lo que Él ha dicho, en quién somos nosotros, reforzada nuestra identidad en Cristo solamente, no en las cosas del mundo. Y así es como podemos empezar a discernir más maduros espiritualmente, discernir y que el enemigo no nos robe de las bendiciones que Dios tiene para nosotros, que no nos tenga acorralados en una esquina llenos de miedo. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y lo reconocemos y lo vivimos. Estas son todas las cosas que hay que continuamente. Se oye como una lista larga y como que está muy complicado, pero la verdad, poquito a poquito, cuando es parte de nosotros, parte de nuestro ser, automáticamente lo estamos haciendo, pero tenemos que permanecer en Cristo, porque Él es el que fluye dentro de nosotros. Por eso decía, este fue Juan, ¿verdad? Yo tengo que disminuir y Él tiene que incrementar. Tiene que ser menos yo y tiene que ser más Cristo. Y luego Pablo dijo, por eso es que ya no soy yo quien vive, sino que Cristo vive en mí. Estas son cosas de la palabra de Dios que no nada más servían para el tiempo de la Biblia, para el tiempo que vivió Pablo o el tiempo que vivió Juan el Bautista. No, estas son realidades que hay que que permitir que el Espíritu Santo manifieste en nuestros días, en nuestro propio ser. Y por eso es tan importante esta serie de permanecer en Cristo, ¿verdad? Porque es como derrotamos al enemigo, es como no permitimos que el enemigo nos tenga agotados o atados, no nos tiene atados. Es por eso somos libres, pero a veces hasta nos preguntamos, ¿cómo es que soy libre si todavía estoy batallando con esto, si todavía me siento triste? Pues usted reprenda a estas emociones que las emociones nos mienten. Lo único que importa es una verdad. La verdad de Dios es la única que importa y que de la verdad de Dios nos enfoquemos de todo corazón para que nuestra emoción, nuestro gozo, nuestra esperanza, nuestro deleito sea basada en verdad y no en las mentiras del enemigo. Que esa sea nuestra verdad. Y por último, ¿verdad? Hablando de permanecer en Cristo, cuando estamos haciendo todas estas cosas, esto nos ayuda a siempre estar fervientes en Cristo, ¿verdad? A caminar fervientes. Pero hay veces que las cosas están demasiado difíciles y entonces hay que llegar al punto que es el del ayuno, ¿verdad? Es muy importante ayunar en una vida cristiana. Y muchas personas quieren ayunar para conseguir que Dios o convencer a Dios a hacer lo que uno está pidiendo. Pero Dios hace mucho más por medio de un ayuno, que cuando nos rendimos a un punto de un ayuno verdadero y bíblico, es muy poderoso en su vida espiritual. Para acabar, quise comentar eso. Recuerde que hay toda una serie de 3 sesiones en YouTube, Radiando Fe, sobre el ayuno, si gusta checar esos. Y igual toda la serie de Señalados hacia Cristo también pronto estará toda completa en
en YouTube. Recuerde que cada vez que se haga un té, recuerde que así debemos ser nosotros, ¿verdad? Que hay que, entre más estamos permaneciendo en Cristo, más fortalecidos vamos a estar espiritualmente. Y eso es nuestra armadura en contra de todo lo que vivamos en esta vida. Con eso concluimos esta sesión, esta serie. También se es concluida y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea bendecido. Que estas palabras hayan servido para su alma, para edificarle, para darle ánimo, para darle dirección en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les deseo todo lo mejor y nos vemos próximamente el sábado que viene. Bendiciones. Llegamos al final de nuestro espacio. Puedes escucharnos todos los sábados a las 11 de la mañana. Si gusta comunicarse, el número para marcar es 956-237-1569. Escríbenos a nuestro correo electrónico radiando.v48@gmail.com y puedes escuchar nuestros programas en nuestro canal de YouTube. Búscanos Radiando Fe. Gracias por sintonizarse.